estamos ya, 29 minutos. Escucho bajito, pero bueno, a ver, vamos a mover un poquito. Ahí está. Seguimos en esta tarde de música para respirar. Estamos aquí en San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. Un lugar emblemático de arte, de historia, ¿no? Y tenemos en la mesa ya, están degustando un café y unas galletitas que amasé durante el día para esperar acá a los invitados. Y el honor de recibir a Ana, a Daniel y a Sol. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Muchas Hola, gracias Paula, por ¿cómo recibirnos. estás? Sí. Ustedes tienen auriculares, si quieren usarlos, pueden, si no, es free, es libre. Ok. Hacerlo. Yo los Bueno, voy a dejar ahí. están aquí porque se estrena próximamente el sábado 5 de abril, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Tadrón, una obra que se llama Edipo en Buenos Aires. Me dio vuelta en la cabeza el nombre. Y le voy a pedir a Ana, que es la directora de la obra, que nos cuente un poquito, y después le vamos a dar lugar a Daniel. Daniel es el autor. Y como recién lo dijo off the record, pero no es simplemente, Sol es la actriz que acompaña a Daniel. Así que el micrófono y la fama son tuyos, Ana. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito sobre Edipo en Buenos Aires. Es una obra muy, muy buena para mí, que la elegí como para dirigirla. Desde el día que la leí, dije, bueno, sí, es una obra que tiene humor, pero además de tener humor, mantiene el carácter dramático de los personajes que son Hamlet y Edipo. Y eso para mí como directora es muy importante, porque creo que son personajes muy, muy importantes, digamos, y que hay que darles todo el peso dramático que tienen. Es una tragicomedia. Así es. Nos canta o nos cuenta el flyer que ustedes me pasaron. Sí. ¿Qué es una tragicomedia, Ana? Justamente es una obra que tiene humor, que puede hacer reír, pero que también es una obra dramática. Ajá, ajá. Digo, esto es lo que te contaba antes, que es muy importante que estos dos personajes mantienen su dramaticidad. Claro. Les cuento a los oyentes de Música para Respirar y Radio Arroba que estamos hablando con Ana, está Daniel y está Sol, de la obra Edipo en Buenos Aires, y que van a estrenar pronto, así que vamos a estar ahí. Bueno, después vemos las entradas, dónde se consiguen, las redes sociales y todo lo demás. Vamos a seguir con el autor de la obra. Daniel, ¿qué nos puedes contar de Edipo? Porque son dos personajes fuertes, Hamlet, ¿no? ¿Qué historia, no? Edipo. Sí, Wow. sí, es un cruce de personajes, pero hay que aclarar que en realidad esto transcurre en un club de barrio en nuestra época. Mirá, te pido que te acerques un poquito al Sí. o acerca el micrófono, que ahí está. Eso es, ahí está. Te decía que si bien, como decía Ana, respetamos lo trágico de la historia de estos personajes, bueno, tiene un tratamiento humorístico. Por lo pronto transcurre en un club barrial acá en Buenos Aires justamente, y el público forma parte de la obra justamente porque es un club donde va la gente, digamos los socios de este club. En este club se va a presentar un monólogo de Hamlet, y bueno, hasta que aparece Edipo, que empieza a rivalizar con quien está ahí desarrollando ese monólogo. Y es un Edipo muy particular, te diría. No pensemos en el personaje trágico del mito, De la mitología. y si bien el mito por supuesto está presente todo el tiempo, de principio a final, pero es un Edipo que viene a reencarnar en Buenos Aires. Nada más y nada menos. Sí, se en le Argentina, que es cangreja, ¿no? Sí, Porque se le ocurrió Buenos Aires y en este momento. Claro, justo, ¿no? Perdón, viene del purgatorio, ¿no? Sí. No. Pequeño detalle Sí, y sí. reencarna en Buenos Aires. Claro, bueno. Sí, es un Edipo que yo te podría decir
es un Edipo analizado porque en el purgatorio hizo terapia Me encanta. con Freud, Me encanta, me encanta. que también Hermoso. fue al purgatorio. Y sí, bueno, No podía ir a otro lado. claro, no. Está en el medio ahí. Sí, así que es un cruce de estas historias, pero un poco para reflejar cuestiones que tienen que ver con el aquí y ahora, que tiene que, digamos, hay muchos puntos de resonancia, porque acá se va a producir en el desarrollo de la obra un debate que tiene que ver con la política, o sea, con las distintas formas de gobierno, porque Edipo pertenece a una forma de gobierno que es anterior a la democracia, que era la tiranía. Claro. En realidad el verdadero título de Edipo Rey es Edipo Tirano, porque es un poco el título que porta. Y bueno, y se encuentra con otro personaje que es vamos a decirlo, lo anticipo, es un taxista que defiende la democracia. Claro. Esto por un lado. La obra tiene muchos ejes. El otro eje es la sexualidad. O sea, ahora te va a contar Sol, pero es un Edipo que se jacta de su sexualidad, digamos, de ser libre para disponer de su deseo como le place. Una lascivia ahí, ¿no? Que va rondando el personaje. Sí, y bueno, esto, viste, produce en su interlocutor muchos no, o sea, no es sin consecuencias esta presentación del Edipo con estas características. Me van ¿no? surgiendo preguntas, yo las dejo acá, porque vamos a hablar con Sol, porque esto es volver al teatro griego, ¿no? Esa cosa del público, de que está cerca el público, que está ahí frente y interactuando con el actor, ¿no? En esa paleta o en la palestra, ¿no? Como decían en un momento. Y después les voy a preguntar por qué se conjugan ustedes así, por qué vuelven a esa parte del teatro, ¿no? Que veo que se está usando en el teatro independiente, pero que es tan lindo porque el público del teatro independiente es especial, es el boca a boca y es el que busca, ¿no? Nuevas formas de expresión que son tan necesarias. Yo les voy a dejar ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Y voy a ir a Sol, que le tiró la dejó colgando ahí, ¿no? Que tiene que hablar sobre el tema de Edipo, la sexualidad, lo que expresa, lo que quiere comunicar el personaje. Bueno, me parece que quiere comunicar muchas cosas. Él viene, digamos, Edipo viene con todo su bagaje de información, viene con su libro de Sófocles, que es su biógrafo, y tiene muchísima información como para comunicar. Un poco esto que decía Dani acerca de la sexualidad, la política, la tiranía, que en aquella época era una forma legal de gobierno. Entonces, como que quiere de algún modo resarcirse, decir, bueno, listo, yo ya pagué por mis errores, déjenme libre. Como ya está. Estoy ahora acá, quiero vivir en Buenos Aires. Quiero vivir en Buenos Aires. Tal vez me instale en Buenos Aires, claro. no sé, pero bueno, digamos, ya está, como ya pagué. Él viene a redimirse a Buenos Aires, ¿no? En un momento donde... Sí, complicado. Sí, complicado. Sí. Bueno, sabe que en Buenos Aires es muy acogedor, que Totalmente. todo el mundo bien recibido. Claro. Además es cosmopolita, vamos a decirlo, ¿no? también. También. Claro. Vengo las galletitas, yo que amasé tanto, no, bueno, no importa, después se van comiendo galletitas. Vengo de una merienda muy potente. Yo, Por eso, como claro, medio llena. proteica, sí, un brunch, ¿no? Sí, medio brunch. Merienda brunch. Medio brunch. Bueno, volvemos acá al piso, les cuento a los oyentes con Ana, Daniel, Sol y Edipo en Buenos Aires. La pregunta que quedó flotando fue, ¿por qué volver a ese teatro griego, al formato, ¿no? De la cercanía del público y retomar eso
que está en el ADN del teatro y ustedes que son actores, directores. Te cuento por qué un poquito. ver, sí, cómo Bueno, yo tengo mucho que ver con lo griego. Yo viví 11 años en Grecia Mirá. y me apasiona todo lo que es tragedia griega. Entonces, desde el momento que leí la obra de Daniel, dije, bueno, sí, esto es. Y pienso que todos pensamos en el teatro griego siempre, todos los autores, digo, porque Shakespeare se inspiró en el teatro griego cuando escribió Hamlet. Claro, eso iba a preguntar, ¿no? Claro, son paralelos. Edipo, Hamlet. Sí, y toda la tragedia griega ha inspirado el teatro mundial, podemos decir. Y es un tema que me apasiona, sí. Yo hablo griego, entonces todo eso, mi historia hace que para mí sea importante volver a los orígenes de ese teatro. ¿Y a vos, Daniel, cómo te toca? Y a mí me toca por varios lados. Yo además soy psicoanalista, entonces estoy como empapado de digamos, de esto que utilizó Freud, de esta metáfora de la que se sirvió Freud, que es el mito edípico, para dar cuenta de la sexualidad humana, ¿no? Una sexualidad que brota en la infancia, en torno a las figuras cercanas, y bueno, con todas las características que le dio Freud a esa sexualidad infantil. Claro, en general se conoce la historia por la mitad de Edipo, ¿no? El nene que se enamora de la mamá, Sí. y rivaliza con el papá. Pero bueno, eso es una simplificación muy grande. En realidad, la sexualidad infantil tiene una complejidad muy grande. Hoy hablamos de las nuevas sexualidades, afortunadamente, y esas sexualidades ya están presentes de alguna manera en esta sexualidad infantil que bueno, Freud dice, no se sabe exactamente cuál es el límite entre lo masculino y lo femenino. Es incierto ese límite, Sí. ¿no? Y esto nos habita. Qué importante, porque en un tema donde hoy la orientación de la sexualidad nos toca tan de cerca a todas, a todos, ¿no? Y a todos, voy a decir hoy, y lamentablemente se trata de negar la propia humanidad en eso, porque si hay una pulsión importante en el ser humano es la pulsión de la sexualidad, como lo es el de alimentarse, el de comer, ¿no? Y Sol, que sé que sos licenciada en artes, ¿no? ¿Escénicas? Audiovisuales. Audiovisuales. Sí. Contame a vos cómo te atraviesa esta historia y en la obra, cómo te apropias de ese papel, qué te lleva a ese lugar. Bueno, yo ya había trabajado con Dani en otra obra. A mí me gusta mucho cómo él escribe. Mira. Y ya de por sí me convoca algo de lo profundo, de lo que se puede analizar y pensar. Me gusta ese teatro, me gusta que uno se vaya con preguntas, que uno se vaya con ideas nuevas, con planteos. Me interesa mucho ese tipo de teatro y película. Bueno, justamente yo estudié cine, de ahí viene lo audiovisual. Y bueno, sentí que sí, que era un personaje como para dar un montón también. Wow. Para poner ahí como cuerpo, poner ahí cabeza estamos los dos en escena, así que se sostiene por los dos. ¿Y cómo fue el trabajo entre los tres, el ensamble de este equipo? Que, o sea, también sabemos que está la luz, el sonido, el vestuario, el maquillaje, sí, pero bueno, ustedes tres, digamos que son el frontman de la obra, ¿no? ¿Cómo fue el ensamble entre ustedes tres? Psicólogo, directora con experiencia en Grecia, licenciada en artes visuales. ¿Cómo fue ese...? Y yo vengo a hacer un poquito el nexo, porque yo ya había trabajado con Ana. Y a la vez con Sol. Y había trabajado con Sol. En temáticas muy similares. Bueno.
con Anita habíamos trabajado, estuvimos una temporada antes de la pandemia haciendo otra versión de este Edipo. Edipo, ahí Sí, está. sí. Y con Sol estuvimos 1 año y pico con una obra que se llamó Pulsional. Sí, ahí. Y, bueno, Muy relacionado. Sí, Buenísimo. muy relacionado, Sí, ¿no? sí, buenísimo. Y bueno, esto es lo que nos une, digamos, el deseo por hacer algo que nos convoca, de alguna manera tiene resonancias en los tres, seguramente diferentes, ¿no? Pero que tiene resonancias y esto es un poco una clave para arrancar con una obra de teatro, porque es un poco hablando de pulsiones. Sí. La pulsión está ahí, en eso, Sí, en eso que te... la motivación, ¿no? la Lo que te motivación, lleva lo que te moviliza, a hacer. lo que te empuja a hacer. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido hasta aquí, espero que hayan disfrutado, se hayan Gracias a sentido vos. cómodos, ¿no? Sí, Bueno, muy cómodos. muy bien recibidos. además. Mimados. Mimados, ¿no? nos mimaste. Bueno, me gustaría pedirles, porque ya estamos en tiempo de radio, estamos por cerrar, tenemos tiempo de unos minutos, que me digan las redes sociales personales, si quieren, y las redes sociales de la obra, dónde se va a estrenar, dónde se puede conseguir las entradas, en el horario y por ahí cuántas fechas va a haber de la obra. No sé, ustedes se Director, van. el autor. Nosotros estrenamos el sábado 5 de abril a las 18 horas, un horario tempranito. Qué lindo. Sí, porque Me encanta ese horario. salís de ahí y tenés el sábado por delante. Sí, vamos a hacer. La previa es el teatro. La previa es el teatro, Sí, te vas a sí, cenar sí. después. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, por alternativa teatral pueden sacar las entradas. Si Estamos no, en Tadrón Teatro, queda en Niceto Vega y Armenia. Sí. Y vamos a estar abril, mayo y junio. Ah, excelente. Sí, por excelente. ahora. Ana- Después te dejo las redes de la obra. Sí, sí, es por favor. edipoenbuenosaires.obra. Bueno, ya Así lo nos vamos siguen. a seguir Sí. y los vamos a robar en un reel. Ana, y contame un poquito qué significa para vos estrenar esta obra, este año y este tiempo. Como todas las obras, yo me enamoré de esta obra, porque para hacer una obra tenés que estar un poquito enamorada. Y pienso que de eso depende mucho el resultado, ¿no? Aparte de que tengas buenos actores, que el texto sea muy bueno. Y bueno, en esto estamos y creo que estamos conformes con el resultado. Bueno, en pleno idilio. en pleno idilio, lo felicito, la verdad, porque Gracias. este programa y esta radio apoya mucho lo que es el hacer independiente, los proyectos independientes, tanto en música como en teatro o cine. Y bueno, la idea es que ustedes ya tienen el contacto, cualquier proyecto que tengan, tienen Muchas el gracias. micrófono para difundir su trabajo, que es totalmente respetable y hay que hacer una seña de honor porque realmente No es fácil hacer teatro independiente. No es fácil hacer el teatro y creo independiente. yo que para los artistas es una forma de resistir a todo esto que Es estamos viviendo más que con a través del arte. y más del con teatro. el cierre del Instituto Nacional del Teatro, que lo están padeciendo, los espacios de cultura, la cultura, si Ana vos lo querés decir, la importancia que puede tener para la cultura popular. Es muy importante el teatro. Es esa inquietud que despierta el teatro, esas preguntas que despierta el teatro, tienen que existir. Yo pienso que en una sociedad es fundamental. Sol, para vos, la cultura independiente. Sí, es eso, necesitamos de la cultura, necesitamos del público básicamente, o sea, el boca en boca es importantísimo para los que hacemos teatro independiente, que nos vengan a ver, que nos recomienden, y esto, que puedan irse con ideas, con preguntas, lo que comentaba Ana. Se nos fue el tiempo y me hubiera encantado Sí. conocer más de la historia de sus recorridos en el teatro. Bueno, pero pero próxima. vení a vernos. no, voy a ir a Para la verlos, obra. voy a ir a verlos, pero bueno. Invitamos me gusta- también a los oyentes. No, que vengan sí, todos. obviamente, y me gustaría después, en algún otro momento, después que visiten al programa, nos quedamos conversando un poquito más. ¿Cómo no? Porque esta charla, ¿no? ¿Cómo Es una no? entrevista, pero es
una charla entre personas que aman el arte. Sí, sí. Yo Bueno, sí tengo 10 segundos. por favor. Lo que me gustaría decir a propósito de lo que decíamos recién, ¿no? El teatro independiente, la importancia que tiene en cuanto a que es un lugar donde nos encontramos para reconocernos, para identificarnos, para ver nuestras contradicciones, para irnos con alguna idea o alguna pregunta acerca de lo que nos pasa, digamos, en un mundo que tiende a la división, a que no importa nada lo que le pasa al otro. Esto es un espacio, tu espacio también, que nos permitís venir a conversar sobre nuestro proyecto. El teatro es un espacio de encuentro, es un espacio donde hacemos lazos, es un espacio de identidad, es un espacio donde reforzamos nuestra identidad y donde nos podemos reconocer, porque es lo que quieren borrar y no lo vamos a permitir, jamás. Gracias, Daniel, gracias, Ana, gracias, Sol, Gracias por el a ti, mensaje gracias que a nos vos. han dejado. Y nos vamos, Tomás, muchas gracias por este aire. Nos vamos a ir con una artista independiente, Audia Valdés, Cada Latido, ¿sí? Hasta la semana que viene y tenemos más música para respirar. Buena semana.